Muy buenas noches. Después de terminar una Semana Santa donde hemos aprendido tanta palabra, donde hemos recibido tanto mensaje de Dios, quiero que hoy vayamos a entender por qué Jesús se entregó, cuál fue la verdadera razón. Y no hay ninguna otra razón que decir que Él se entregó por amor. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios y de la entrega de su Hijo Jesucristo para traer salvación, nos encontramos realmente que es que no hay suficientes palabras que puedan describir la grandeza de este amor. Esta noche vamos a ir a la palabra para que ella sea la que nos muestre esa grandeza de ese amor tan grande e inmerecido que recibimos y que está disponible para todo aquel que quiere recibirlo. Quiero que vayas por un momento a la cruz. Ahora imagínate el mundo sin la cruz. Por un momento. Jesús, el unigénito de Dios, no se ha encarnado, no ha habido pesebre. Hay una ausencia total de luz en el mundo. Porque su luz no ha sido manifestada a los que andan en tinieblas. No han habido cánticos de hosana, no hay nada de gloria a Dios en las alturas. Imagínate por un momento que no hay cruz. Imagínate que sus palabras, que sus milagros, que su obra salvadora no fue hecha. Que nada de eso quedó plasmado en la historia. Ninguno de los evangelios no se sabe de su arresto, no se sabe de su juicio, no se sabe de la cruz. No se sabe de esa resurrección que nunca se dio. Imagínate esa situación. Sería algo terrible. Porque estaríamos mirando a una humanidad sumida en la más grande de las desesperanzas. Realmente eso sería un cuadro demasiado trágico. O sea, no queremos ni siquiera imaginarnos porque hay demasiada oscuridad y demasiada maldad en esa imagen. Ayer vivimos un domingo de resurrección y gloria a Dios en las alturas. Gracias, Señor, porque Jesús, el unigénito de Dios, se despojó de toda su gloria y se hizo uno de nosotros. Podemos verle en el pesebre y escuchar las palabras del ángel diciendo, como dice Lucas 2 en el versículo 10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Acuérdate de esas palabras en el pesebre. Qué felicidad que nos da ver ese pesebre y ese niño, lo que representa. Definitivamente son unas noticias de un gran gozo. Nos nació un Salvador. Dice Lucas 2:32, y la luz resplandeció en las tinieblas, luz para revelación de los gentiles y para gloria de Israel. O sea que en un instante pasamos de la angustia y el desaliento que provoca ser una humanidad a oscuras a la gloriosa realidad de la buena voluntad de Dios para los hombres, que es manifestada en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y a través de la palabra de Dios, del pesebre en Belén, llegamos a la cruz en el monte Calvario, donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se entregó por amor y fue sacrificado, fue crucificado. Allí vemos el dolor, la sangre, el quebranto. Vemos un cuerpo molido, un cuerpo herido. Evidenciamos esa horrenda crueldad de los hombres en contraste con el gran amor de Dios. No sé si se te vienen imágenes a tu cabeza acerca de la película que vimos, que creo que todos hemos llegado a ver, acerca de la pasión. Qué tan horrendo como lo trataron, qué tan crueles fueron con Jesús.
Pero la cruz es real. Hay esperanza. No es una historia más. No es una película de Disney. Es la más grande y gloriosa de las historias, porque es una historia de amor que comenzó en la eternidad, en el corazón del Padre. La cruz es esperanza, es luz, es buenas noticias de gran gozo. La cruz es reconciliación, la cruz es paz, la cruz es vida eterna. La cruz disipa las tinieblas, acaba con la esclavitud del pecado, acaba con el temor a la muerte. Esa es la cruz. Porque el Hijo de Dios crucificado es la más grande muestra del amor del Padre al mundo, que estaba condenado por el pecado. Y nuestra fe en la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo es la que nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino de luz. Así que alégrate, hay un gran gozo, hay una gran bendición para nosotros que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Volvamos allá a esa escena en donde vituperaron, golpearon, humillaron a Jesús. Y es que hablar del sacrificio de Jesús en la cruz es algo que nosotros debemos hacer con más regularidad. Debemos acordarnos más seguido de todo lo que sufrió Jesús, del precio tan grande que pagó. Porque es que a veces los temas centrales de la salvación se dan por sentados. Se dan como que sí, se dan ya por hechos. Y corremos el riesgo de perder de vista cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida en este mundo y en la eternidad. Hemos aprendido en la palabra de Dios que Jesús está a la diestra del Padre, que Él es Rey y que Él es Señor. Y en el libro de Apocalipsis se nos revela la majestuosidad de su exaltación y la gloria que recibe de millares de seres celestiales. Jesús, el Salvador de todo aquel que en Él cree. Como dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hagamos una cosa. Por un segundo cierra tus ojos y muévete aproximadamente 2000 y pico de años atrás. Por un segundo ve atrás y contempla ese cuadro horrible, esa imagen en donde vemos a Jesús escarnecido, golpeado, afrentado, escupido. Y miremos a esos hombres que le dan puñetazos, le dan bofetadas, a esos que desgarran su piel a latigazos. Poco a poco, con una maldad horrenda, les figuraron su rostro, mientras lo llenaban de insultos, de agravios, de burlas. Y es que la palabra nos cuenta que así llegó Jesús a la cruz, totalmente desfigurado. Y en esa terrible condición fue clavado en el madero. Fue derramando la sangre por todo el camino. Esa sangre que limpió nuestros pecados. Y ahí, con ese cuadro en mente, con esa imagen, podemos comprender la profecía de Isaías acerca de la muerte de Jesús. En Isaías 52:14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer,
y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así que es muy importante que recordemos cómo Jesús fue desfigurado sin clemencia por hombres que se alegraron, se complacieron en ver su sufrimiento. Y cuando tú traes esas imágenes a la memoria, te va a mantener postrado ante la cruz. Te va a mantener agradecido por ese amor tan incondicional, por ese amor tan excelso, por ese amor tan supremo. Porque Él era Dios con nosotros. Emmanuel. Dice Isaías 53:5 que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Un rostro y un cuerpo desfigurado a nadie le gusta ver. No son atractivos, a nadie le gusta ver un rostro desfigurado, un cuerpo deshecho. Si tenemos nosotros algo de sentimiento, de compasión y clemencia, volteamos la cara para otro lado, giramos el rostro hacia otro lado porque es muy horrendo y muy cruel lo que vimos. No sé si te impresionó mucho a veces ver esa película donde nos muestran la cruda realidad de cómo realmente desfiguraron a Jesús. Con todo y eso, para muchos, el sacrificio de Jesús es solo un cuento de Semana Santa. Hasta hacen chistes, hasta se burlan. Hasta el día de hoy tú ves memes acerca de la Semana Santa. Pobres de ellos que pierden la belleza del amor de Dios mostrada en el rostro desfigurado de Jesús. Porque para los que hemos creído en su sacrificio y valoramos la salvación que alcanzó para nosotros por el derramamiento de toda esa sangre, Jesús es hermoso. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Hebreos 7:26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él mismo, Jesús. Y es que hablar de Jesús nos debe erizar la piel, nos debe derretir el corazón de amor. El Hijo de Dios que se entregó por amor nos debe llevar a la reflexión y a considerar los hechos de esa entrega. Y cuando vas a la palabra, tienes que sentirlo. Yo cuando he leído versículos y versículos y a veces los vuelvo a leer y hay otro mensaje y hay otro mensaje y te sorprende. A mí me ha sorprendido leer algo que yo he sabido, un versículo que he leído y he creído que ya me lo sabía y que he repetido ya por años. Y es un versículo tan conocido. Yo leí el versículo de Juan 3:16. Y sí, es un versículo que todo cristiano lo ha escuchado, que toda la iglesia conoce. Muy probablemente todo el mundo hasta ha llegado a escuchar ese versículo. ¿Se acuerdan? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo has escuchado alguna vez, cierto? Pero lo que me ocurrió es que tuve una conciencia inmediata de quién dijo esas palabras. Yo lo sabía desde hace tiempo, claro que lo sabía, pero no había caído en cuenta y esa verdad me sorprendió. Y de repente saltó a mi vista como algo nuevo. Porque si vamos a ese pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que esas palabras las estaba diciendo Jesús. Jesús estaba dialogando con Nicodemo y le estaba enseñando verdades celestiales que solo pueden entenderse de modo espiritual. Y al leer nuevamente ese pasaje, me doy cuenta que esas palabras han encerrado el amor, la generosidad,
y la gracia de Dios hacia un mundo pecador. Esas palabras fueron dichas por Jesús. Lo voy a leer nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esas palabras las estaba diciendo el mismo Jesús. Y las pronuncia como si Él estuviera desde afuera, como si estuviera hablando de alguien más. Y eso es lo que me asombra, que este Hijo unigénito, dado por Dios para salvación de todo aquel que cree, no es otro sino Él mismo. Entonces, si lo decimos como debiera interpretarse, se leería: de tal manera ha amado mi Padre a este mundo, que me ha dado a mí mismo. Él me ha dado significa que la cruz es real, que la cruz es inminente, y que desde ella y solo desde la cruz se descubre y se manifiesta ese infinito amor de Dios por el mundo. Le estaba diciendo a Nicodemo: de tal manera mi papá los ama, de tal manera mi papá ama a este mundo, a los pecadores, que me está entregando a mí. Así que no es un nacimiento de una virgen, no son sus primeros días en el pesebre, no es toda la predicación que hizo, todas las enseñanzas, no solo es el poder en sus milagros, es la cruz. Esa cruz que él sabía que ya existía y lo estaba mirando y lo desafiaba, esperando a que él llegara y subiera y en un momento dijera: consumado es. Es Jesús quien pone frente al mundo a la verdad de su sacrificio como la más grande muestra de amor de Dios por nosotros, quien le dio a su único Hijo, a su unigénito, al mundo. Así que, de la manera como Jesús lo expresó, pareciera que hablara de otro: de tal manera amó Dios al mundo. Pero no es así, Él habla de sí mismo y de su Padre. Y cuando Él lo dice, no lo está contando otro, sino cuando Él mismo lo dice, no queda fuera del amor revelado por Dios hacia nosotros. Al contrario, queda dentro, queda inmerso en la más grande prueba de amor del Padre hacia un mundo perdido. Entonces ahí entiendo que es su amor. El amor del que fue encarnado, del que sufre, del que se entrega. Él sabía que iba a sufrir porque dijo: porque de tal manera. Son palabras en las que están sumergidos el Padre y el Hijo en la misma oración. El Hijo unigénito que ha sido dado y quien pasa de ser quien revela esa verdad única y trascendente a ser el Cordero que es sacrificado en la cruz y que quita el pecado del mundo. Así que el mismo Jesús, siendo maestro, nos estaba enseñando acerca de Jesús, el Cordero. ¡Qué lección de amor! Jesús sabe y Él siempre llegó a repartir amor y somos los más amados. Y en este mundo hay muchas personas que todavía les cuesta dar amor. Y hay muchas personas, hay mucha gente que tiene carencia de amor. Por diferentes razones se ha producido un vacío en sus vidas. Y tienen una gran necesidad de ser apreciados y de ser amados. Y no te debe extrañar que esas personas que andan sedientas de amor busquen saciar esas necesidades de ser amados en diferentes lugares, como en el mundo. Pero en la mayoría de los casos, por más que se llenen de cosas del mundo, siguen tan sedientos como antes. Y es más, con una gran sensación de frustración y de amargura.
todavía no han conocido el amor del Padre. Pero las buenas noticias es que ya hay una fuente de amor inagotable que está disponible para todo ser humano, independientemente de que sea amado o no amado, de que sea apreciado o despreciado por los demás. Dios es esa fuente interminable porque Él es amor. Y la mayor y más grande demostración que evidencia el amor de Dios es la entrega de su único Hijo, una entrega por amor, para que fuese a esa cruz, muriese por la salvación de toda la humanidad. Ahora quiero leerte el versículo nuevamente para que lo recibas desde esta revelación que el Espíritu Santo te está dando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que cuando creemos y recibimos esa gran muestra de amor por nosotros, la carencia de amor que pudiésemos haber tenido se transforma en el gozo de sabernos amado por el Padre Eterno. El amor de Dios sobreabunda de 1000 maneras para sus hijos. Su abrazo y su cuidado paternal está ahí. Su comprensión siempre viene bañada de misericordia. Su perdón, sus incontables bendiciones son solo algunas de las expresiones diarias, cotidianas de nuestro amoroso Dios para nosotros. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 3 leemos: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, saber que Dios nos ama con un amor que no termina, que es para siempre, que no escasea, eso debe llenarte el corazón de alegría. Eso es maravilloso. Es un sentimiento tan hermoso que el enemigo de nuestras almas busca por todos los medios que nosotros tengamos una pobre percepción de ese amor, que no la tengamos clara, que no tengamos esa certeza del amor de Dios por nosotros. Eso es lo que el enemigo quiere. Y por eso hoy en día tú puedes escuchar a personas de fe, a cristianos, a hijos de Dios, caminar y decir que no se sienten amados por Dios. Que cuando las cosas no están como ellos quieren, parece que Dios les dejó. Que no se sienten escuchados por Dios. Porque esas son personas que han dejado de creerle a Dios para escucharle las mentiras al diablo. Y a nosotros solo nos falta voltear a mirar a esa cruz, recordar ese sacrificio de Jesús por nosotros, y ahí mismo tu alma va a recibir el testimonio del gran amor de Dios, porque no es algo que está por pasar, es algo que ya pasó y que es verídico. Es que no hay forma de que se pueda obviar un sacrificio tan grande que Dios hizo por el hombre y que lo envió y habitó entre nosotros. Y es que Jesús, subiendo a ese monte, derramó su vida hasta la muerte, para que por la fe en Él tuviésemos la salvación y la vida eterna. Ahora pregúntate, ¿eres un hijo? ¿Eres una hija de Dios? Si tu respuesta es sí, eres de los más amados, de los que disfrutamos el privilegio de ser amados por el Altísimo,
que lo podemos llamar papito. Es nuestro papá. Y si de pronto hoy sientes que tu respuesta es no, yo te invito a que acudas al Señor y lo recibas como tu Salvador, porque Él es el que borra tus pecados y te da vida nueva. Vas a recibir al Espíritu Santo y su amor va a ser derramado en ti. Y vas a poder disfrutar de los privilegios de ser amado por Dios. Recibe a Jesús. Dile: Señor Jesús, yo conocía quién eras, pero no había sentido ese amor. En esta noche yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por morir por mí. Gracias por salvarme. Gracias porque a partir de hoy yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Sé que tú me amas, sé que tú me cuidas, sé que tú me proteges, sé que yo tengo un privilegio de ser amada por Dios. Porque es que esta victoria es de Cristo, y si es de Cristo es tuya también. A todos nos gustan las victorias, en todo, en el deporte, en la política, en el arte, en todas las competencias, en todos los concursos siempre hay dos opciones: ser un vencedor o ser un perdedor. Y tú puedes tenerte mucha confianza, puedes tener mucha confianza en sí mismo, competir y tener de pronto la certeza de que vas a ganar. Pero si no se te dan las cosas, el resultado puede ser muy decepcionante. Cuando de pronto le pones toda la fe a tu equipo para que gane y pierde al final, te decepcionas. Lo hemos visto muchas veces. Y ante los ojos del mundo y de las personas, de pronto dicen: no se esperaba, no se nos dio, no fue lo que sucedió. Imagínate que tu equipo, tenías todas las expectativas que saliera campeón y llegando a la orilla, perdió en el último minuto. Qué triste. Ahora toma el ejemplo de los discípulos que seguían a Jesús. Ve un momento, trasládate un momento a esos discípulos. Venían escuchándolo por 3 años. Venían pensando que Él los iba a liberar del dominio romano, que Él se convertiría en su rey. Todos los días veían las cosas que Jesús hacía. Veían los milagros, la sanación. Resucitaba a muertos, daba vista a los ciegos. Veían todas esas cosas que pensaban que los llevaría a tener una victoria contundente que acabaría con el gobierno opresor de Roma. Y todos ellos estaban esperando ese momento de la victoria. Va pasando el tiempo y luego Jesús, su gran popularidad, 5,000 lo fueron a ver. Y de repente comenzó a ser rechazado. Sin que pasara mucho tiempo, se posó sobre su cabeza la sentencia de muerte ante los ojos de todos, desilusionados, defraudados, de lo que esperaban la manifestación de su reinado terrenal. Pero había perdido al que consideraron que sería el ganador, que iba a ser el campeón. Pero lo que esta gente estaba lejos de comprender es que la crucifixión de Cristo fue la más grande victoria de todos los tiempos. Jesús, por amor, había entregado su vida hasta la muerte para salvar al mundo de su pecado. Y ese plan de Dios se había ejecutado a la perfección. A la perfección. 3 días después de su aparente derrota, Jesús se levantó de entre los muertos para ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre. Él es el vencedor.
y los que le amamos y los que creemos en su obra redentora, participamos de la gloria de su victoria. Pero no porque lo merezcamos, sino por sus méritos. Es por eso que Pablo le dice a los romanos en la carta a los romanos, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la victoria de Jesús es nuestra victoria. Primera de Corintios 15 en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sería bueno que de vez en cuando y con frecuencia nos recordáramos a nosotros mismos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que nos tomáramos una cucharadita de eso todos los días, recordándonos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El enemigo, el diablo, Satanás, no descansa en su afán de que olvidemos esta verdad tan importante. Por todos los medios va a tratar de robarte esta verdad que ya el Señor te ha regalado. Qué triste es cuando ves hermanos que parecen que estar más derrotados que victoriosos. Que tú los ves y solo son quejas, sus palabras, su semblante. Sus acciones son solo de pesimismo. Andan desganados, frustrados. Pareciera que ellos llevan sobre sus hombros la carga del mundo. Se les ha olvidado que ya son más que vencedores en Cristo Jesús. Porque es que al día de hoy la victoria de Jesús no ha perdido relevancia, no importa cuál sea la percepción del mundo. Jesús es el vencedor y nosotros sus hijos también lo somos porque participamos de la victoria que se alcanzó en esa cruz. Y este mundo, la vida con todas sus circunstancias y con todos sus tiempos, con todo lo que te tira encima, no puede borrar la gloria de Dios, la gloria de la cruz y de quienes somos nosotros en Cristo. Muchos han querido hacerlo, muchos han querido borrar esa victoria de Jesús y han tratado de 1000 maneras de hacerlo para estrellarse únicamente con la verdad de que Cristo venció. Tratar de borrar la gloria de la cruz es como poner la mano en el fuego y no quemarse. Sí, suena loco, pero es exactamente lo que le sucede a los que quieren negar la victoria de Jesús en la cruz. Y nosotros que lo valoramos, nosotros que sabemos que Jesús se entregó a sí mismo para ofrecernos esa salvación, nosotros hemos recibido su regalo de amor y somos partícipes en la victoria de Jesucristo. Así que esta noche, vete a descansar sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo te digo gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias, Señor, por esa misericordia tan grande que has tenido con nosotros. Gracias por habernos amado de pura gracia. Yo te pido en esta noche que nos ayudes a vivir agradecidos, viviendo una vida que te honre y que te agrade. Gracias por Jesucristo, el cual me amó primero y se entregó a sí mismo por mí. Yo declaro tu palabra sobre nuestra vida, Señor, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, Señor, porque solo tú me haces vivir confiado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén.